Desde este momento dirige Camila Zuluaga. 10 de la mañana, 35 minutos. Continuamos en Mañanas Blue. Gracias a ustedes que siguen conectados con nosotros para seguir conversando sobre estos hechos que son noticia en Colombia y en el mundo, bastante movidos. Por cierto, hemos tenido estas últimas horas, tanto a nivel nacional aquí en Colombia como a nivel internacional. Varios temas tenemos en nuestra agenda hoy en Mañanas Blue, 10:30 de la mañana. Estaremos conversando, por supuesto, sobre este envío muy polémico que hizo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de más de 200 personas detenidas a esta cárcel de Centro para el Terrorismo de El Salvador. ¿En qué consiste este convenio entre ambos países y qué puede implicar? Pero vamos a comenzar hablando de Colombia. Y es que ustedes han escuchado durante toda la mañana la polémica que ha habido por el día cívico que supuestamente hay mañana. Recuerden ustedes que está siendo enarbolado por el presidente Gustavo Petro para defender las reformas sociales, específicamente la reforma laboral y la reforma a la salud. A partir de esta situación de las marchas que se esperan para mañana, pues se ha habido como una especie de alineaciones. Parecemos hablando de un partido de fútbol en donde unos están apoyando, como las organizaciones sociales, como FECODE, etcétera, etcétera, pero muchos alcaldes de ciudades importantes han dicho, miren, mañana no hay día cívico, mañana trabajamos común y corriente, tenemos que seguir trabajando por las ciudades y esto no vamos a entrar en este juego. Por eso vamos a hablar de una vez con el ministro de Trabajo, el señor Antonio Sanguino, para que nos cuente, ministro, buenos días. Primero con el saludo, ¿hay o no decreto? Porque he visto a algunos alcaldes que sí que han dicho, vamos a apoyar este día cívico porque el presidente es el que manda a nivel nacional. Acá lo estoy viendo en un mensaje a Yajira Acuña, el alcalde de Sincelejo, pero están esperando el decreto. ¿Hay o no decreto? Buenos días. Muy buenos días, me complace mucho saludarlos a ustedes a esta hora y a toda la audiencia. Efectivamente, estamos prontos a expedir el decreto desde la Presidencia de la República en el que se establece el día cívico anunciado por el Presidente de la República el día viernes desde Aracataca. También vamos a producir una declaración de parte del Ministerio del Trabajo en el marco de ese decreto presidencial que permita proteger el derecho que tienen los trabajadores y los ciudadanos del país, de todo el territorio nacional, para salir a expresarse, a movilizarse y a opinar públicamente en favor de las reformas sociales que están sufriendo una suerte de bloqueo institucional en la Comisión Séptima del Senado de la República. Como le digo, ministro, pues son varios los alcaldes que han salido a decir, el alcalde de Bogotá, el alcalde de Cali, el alcalde de Cartagena. Por acá tenemos un trino, si lo podemos poner, que básicamente dice que este martes 18 de marzo, tanto dependencias de la alcaldía de Cartagena como instituciones educativas van a desarrollar sus actividades con total normalidad. ¿Qué le dice usted a esos alcaldes que dicen no le copiamos a este día cívico? No, están en su competencia decidir si se acogen o se acompañan la declaratoria de día cívico. Ahora, pues no habla muy bien de estos gobernantes que desestimen o que más bien digamos no consideren como importante los derechos sociales, los derechos de los trabajadores, de sus ciudadanos que son trabajadores en sus territorios, en los territorios que son gobernados por ellos, que están siendo ignorados en sus derechos por quienes pretenden archivar sin que se discuta siquiera la reforma laboral que hace tránsito en la Comisión Séptima del Senado y que viene de una discusión y una concertación muy amplia en la Cámara de Representantes. Pero tienen competencia para decidir si acatan o no el día cívico. Ahora, lo que sí no pueden hacer ellos, ni nadie en el país, es impedir el libre derecho a la movilización y a la expresión, a la libertad de expresión que tienen los ciudadanos y ciudadanas, cualquiera sea su condición. Nadie, ni en el sector público ni en el sector privado, puede evitar e impedir ese derecho y mucho menos tomar represalias contra quienes lo hagan. Eso le iba a preguntar yo, ministro, porque muchos trabajadores esta mañana están confundidos, porque por un lado el gobierno nacional
anuncia un día cívico, pero por otro lado los alcaldes, muchos, la mayoría, dicen vamos a trabajar en el sector público de manera normal. ¿Qué deben hacer los trabajadores que quieran salir a marchar? ¿Finalmente deben tener alguna autorización especial? ¿Y qué pasa con los funcionarios que no permitan que los trabajadores salgan a las calles a movilizarse? Pues a los ciudadanos y ciudadanas aprovecho que ustedes me brinden este espacio para decirles que pueden salir a manifestarse con toda la libertad y que el Ministerio del Trabajo y el Gobierno Nacional va a proteger ese derecho. Y el funcionario o el funcionario de una empresa que pretenda evitar ese libre ejercicio del derecho a expresarse y a movilizarse, pues pueden tener que responder por ese tipo de conductas contrarias a la Constitución y a la ley, y el Ministerio del Trabajo pues tiene una función de inspección, control y vigilancia para que se garanticen los derechos de los trabajadores, incluyendo estos derechos a la expresión y a la movilización. Ministro, esta marcha se da en el marco de un evento que tiene pues mucha relevancia en el Congreso y que también ha desatado precisamente toda esta iniciativa de consulta popular y de la marcha, y es la discusión de la reforma laboral. ¿Cómo están las cargas en la Comisión Séptima a esta hora? ¿Usted ha tenido comunicación con los congresistas de esa célula legislativa? ¿Se está revisando la posibilidad, por ejemplo, de la ponencia alternativa de la senadora Norma Hurtado? Pues hay dos ponencias alternativas, la de la senadora Norma Hurtado y la del senador Fabián Díaz. Son dos ponencias que traen propuestas modificatorias. Hay una ponencia de 4 senadores del pacto que también traen algunos asuntos que fueron materia de discusión en la Cámara de Representantes. Es decir, que hay 3 ponencias que podrían ser un marco de discusión productivo para que esta reforma laboral no sea obstruida en la Comisión Séptima. Ahora, extrañamente, 2 de los 8 senadores que firmaron una ponencia no son ponentes. Son de las cosas curiosas que hemos visto en esta discusión, porque generalmente, yo que fui senador lo sé, quienes firman la ponencia son los ponentes, ¿no? Los otros senadores que no son ponentes tienen derecho a participar del debate y tienen derecho a votar, a expresarse mediante el voto. Sí. Pero aquí se anticiparon como queriendo enviar el mensaje de que esa reforma no pasa, ¿no? Y de que ya hay una mayoría para que no pase, incluso sin siquiera conocer lo que se aprobó en Cámara en la reforma a la salud por segunda vez, sin siquiera darse el trabajo de leer el articulado que salió de la plenaria de Cámara. Ya están diciendo que van a hacer lo mismo con la reforma a la salud. Lo que están demostrando con ello es que efectivamente hay un interés de bloqueo institucional desde la Comisión Séptima del Senado. Y nosotros, desde el gobierno, pues no vamos a permitir que 8 senadores decidan la suerte de 22 millones de colombianos que componen nuestra fuerza laboral. Ministro, usted habla de 2 potencias alternas, la del congresista Díaz y la de la congresista Norma Hurtado, pero realmente la del congresista Díaz no tiene mucho pies ni mucha cabeza. De hecho, es un poco más estricta que la propuesta por el gobierno, tiene más artículos. De hecho, los analistas de estos temas legislativos dicen que se propuso para tratar de poner a la del gobierno como la más centrada para que tuviera más opciones. Esa estrategia no funcionó, por lo tanto queda la de la congresista Norma Hurtado. ¿A esa ponencia ustedes le tienen buen ojo? ¿Cómo la ven ustedes desde el gobierno? No, las ponencias no son ninguna estrategia del gobierno. Son la opinión libre y soberana de los senadores. Yo, digamos, no tengo nada que ver, ni el gobierno tampoco, con la opinión del senador Fabián Díaz, que es absolutamente respetable, como lo es la ponencia de la senadora Norma Hurtado. Así que todas esas ponencias pues son materia de discusión y así las recibe y las valora el gobierno nacional, todas, incluso las opiniones sobre el contenido del articulado que trae la ponencia de archivo también
nosotros la recibimos con mucho respeto en aras de una discusión democrática como la que le estamos pidiendo a la Comisión Séptima del Senado y como la que le está reclamando la gente, como la que va a reclamar mañana la gente en la movilización que ya había sido convocada desde antes de la radicación de esta ponencia de archivo. Así que, con todo respeto, nosotros valoramos todas las ponencias y no nos ponemos en el trabajo de descalificar una u otra, porque me parece que eso no es respetuoso, digamos, en el debate parlamentario. Ministro, el otro día yo usted lo oí, no recuerdo en qué medio, hablar de decretos como una posible solución a implementar parte de la reforma, y le quería plantear el escenario de que mañana se hunda pues la reforma laboral del gobierno y que por tiempos o por lo que sea, pues la consulta popular no se puede llegar a hacer. Dentro del marco de la ley, en su opinión, ¿qué sí ustedes están pensando implementar de la reforma laboral? Tenemos un paquete ya, hemos avanzado en 9 decretos reglamentarios. Por ejemplo, ¿qué se podría implementar? Que es competencia del gobierno hacer uso de ello para expedir los decretos, y estamos preparándolos y los anunciaremos cuando estén listos. Pero sí, no me quiero anticipar a la materia ni al objeto de cada uno de estos decretos. Pero digamos, y la legalidad de poder hacerlo por decreto, ustedes ya lo tienen pues como confirmado y afinado eso. Claro que sí, no vamos a expedir una cosa que no sea de nuestra competencia. Bueno, pero la Corte ha tumbado algunas cosas y ahí pues puede haber... Bueno, pues nosotros vamos a tratar de que la Corte no tenga argumentos para tumbar nada de lo que decretemos. Entonces estamos en ese examen jurídico con el rigor que ello implica. Sí, ministro, la semana pasada hablamos aquí con Jaime Alberto Cabal de FENALCO, quien nos decía que se reunió pues su gremio, se reunió también la SAC, la ANDI, Asobancaria con usted, y que ellos le propusieron a usted sentarse a construir una reforma más concertada que esta, y nos dice que usted no aceptó, pero usted nuevamente insiste en que las ponencias están ahí para la discusión. ¿Usted también vio así, que ellos le propusieron una reforma concertada y usted finalmente dijo no, esta ya es lo suficientemente concertada? No, con todo respeto, el doctor Cabal, que es el vocero de FENALCO, pues es el principal enemigo público de la reforma. Y él es él el que ha insistido en que retiremos la reforma, incluso ha pedido que se hunda. Y a nosotros nos parece que eso no es razonable. Los otros gremios, la ANDI, la SAC, incluso Asobancarias, el gremio de las plataformas tecnológicas, Fasecolda, incluso Camacol, han presentado y formulado propuestas que están incorporadas ya en el articulado. Luego, entonces no tiene ningún sentido que por una actitud sectaria del doctor Cabal, que a veces se comporta más como un opositor político que como un vocero de un gremio de los comerciantes del país, pues debamos entonces partir de cero, porque partir de cero es que no haya reforma laboral por los tiempos que tiene el gobierno. Lo más sencillo, lo más eficiente y lo más aconsejable es que discutamos sobre los asuntos sobre los cuales hayan reparos y podamos encontrar fórmulas de acuerdo. Yo no entiendo cuál es el interés, como si esto fuera un pugilato y un pulso, ¿no? O como si fuera un juego de suma cero de ganadores y perdedores, de que tengamos que retirar la reforma para empezar de cero, ¿no?, a discutir una legislación que el país requiere y en el que ya se ha avanzado en una concertación muy amplia en la Cámara de Representantes. Ministro, pero usted ya ha hablado con los senadores de la Comisión Séptima, ¿cree que tienen los votos? Y usted decía en una entrevista que si se aprobaba la laboral, la consulta pues ya no iba, pero dice su colega, el ministro del Interior, en una entrevista con El Tiempo, que en todo caso esa consulta va porque va, así pase la laboral. ¿Cómo está la situación? ¿Usted sigue entonces insistiendo o se adhiere al ministro del Interior en que aunque pase la laboral, la consulta pues va? La consulta es el camino que hemos escogido con el presidente de la República. Mantenemos una puerta de diálogo con todos los sectores. Yo no he podido hablar con los congresistas. Ha sido muy difícil, digamos, de que ellos se dispongan a hacerlo desde que radicaron la ponencia de archivo. He estado buscando incluso a la senadora Norma Hurtado, lo digo aquí públicamente, a efectos de saber si
Algunas de las senadoras o de los senadores que firmaron la ponencia de archivo están en disposición de adherir a esa ponencia de la senadora Hurtado, que es quizás la que puede estar más cerca de las posiciones de quienes quieren archivar la reforma, y estoy a la espera de que eso pueda ocurrir en cualquier momento. En todo caso, en el Congreso, hasta que no se juegue el último minuto del partido, como se dice coloquialmente en el fútbol, pues no se puede decir la última palabra. Eso es verdad, ministro. Vamos a estar atentos, pero no quiero dejar de hacerle la última pregunta porque desde la oposición pues se han lanzado gritos sobre este día cívico para mañana, sobre la posibilidad de una consulta popular, y lo que dicen muchos, entre ellos la senadora Paloma Valencia, es que se puede estar utilizando esto como un escaparate electoral porque ahorita todo lo tenemos que medir o ver con el filtro de las elecciones del próximo año. ¿Usted qué le responde? ¿Es así? Pues eso no lo decidimos nosotros. Lo decidieron sus colegas del Centro Democrático. Por ejemplo, Alirio Barrera no era ponente y firmó la ponencia, extrañamente. Ellos son los que han puesto este escenario de discusión de esa manera, en estos términos. Y nosotros no le tememos a ese escenario. Es más, si el Congreso, para eso lo define la Constitución así, genera un cortocircuito, un choque de trenes con el gobierno, como está ocurriendo en esta materia, pues el gobierno legítimamente puede acudir a un mecanismo de participación ciudadana como en la consulta popular para que la ciudadanía se pronuncie. Lo que pasa es que a la senadora Paloma Valencia se le olvida, ¿no?, cuando su presidente, ¿no?, el expresidente Uribe, acudió al referéndum en su momento para promover una reforma constitucional en aquel entonces. Pues, ministro Antonio Sanguino, gracias por estar con nosotros, ministro del Trabajo del actual gobierno de Gustavo Petro. Muy atentos entonces, uno, al decreto y luego a las conversaciones que pueda tener con los integrantes de la Comisión Séptima del Senado, por si de pronto usted puede por ahí doblar algún voto. Feliz día para usted. A ustedes muy amable, muchas gracias. Lina, y es que la consulta popular no es fácil, necesitaría 13.5 millones de personas que participen en esta consulta popular y de ellas deberían votar 6,8 millones de personas por el sí, es decir, que sí quieren que se haga esta reforma laboral. Sí, y además los costos, es que es impresionante, 400.000 millones de pesos. Esta mañana escuchaba a Bedoya de la SAC que decía que con ese dinero podríamos construir vías terciarias y hacer miles de proyectos en el país que realmente necesitamos y en medio de una crisis fiscal. Pero déjeme anotar algo, Jennifer, que yo creo que es importante, y es que el senador Alirio Barreras del Centro Democrático, ¿por qué el gobierno está cuestionando el voto negativo de él a la reforma laboral si es que es un opositor de frente? Sea o no sea ponente, es un voto con el cual yo no entiendo a ellos por qué contaban o no contaban si es uno opositor del Centro Democrático, compañero de la senadora Paloma Valencia, de la bancada de los senadores ahí en el Congreso. Y